shock. Uno, porque tenemos que tener listo, si hay una pérdida sanguínea, tenemos que tener listo el banco organizado con unidades de sangre de acuerdo al grupo que tenga. Entonces, es importante tener ese antecedente. Después, generalmente se hace el ionograma o gasometría, después el perfil renal, perfil metabólico con glucemia, después las otras pruebas también se pueden realizar, hemostasia con los tiempos de sangría, coagulación, protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, junto a electrolitos, entonces gasometría, el examen de orina, test de embarazo también en ocasiones cuando un paciente no siempre está consciente, debe realizar perfil hepático, lipídico, cultivos, a veces en casos de sepsis debe realizarse la obtención de muestra porque eso va haciéndose su curso normal y pruebas especiales. Aquí tienen justamente, ahí está manejando un aparato de contador de células. Después acá hay instrumentos que permiten, por ejemplo, hacer ya prácticas individuales, diríamos, que ustedes creo que lo hacen ya en sus prácticas preprofesionales. Y después la parte de microbiología, que también está ligado a estados de shock, especialmente séptico. De estos grupos de clasificación de shock, hay parámetros que debemos tener en cuenta. La presión venosa central, pueden anotarse esto, presión venosa central. Después el gasto cardíaco, cómo está en estos tipos de shock, la resistencia vascular periférica y la saturación de oxígeno. Miren, el cardiogénico, la presión venosa central generalmente está alta, el gasto cardíaco disminuido, la resistencia también puede estar generalmente disminuido y la saturación disminuida. En todos los casos, generalmente la saturación está siempre disminuida. En el hipovolémico, la presión venosa siempre está bajo, gasto cardíaco bajo, resistencia vascular empieza a aumentar porque el lecho vascular como que se acomoda al nuevo volumen. En los distributivos, como el séptico, anafiláctico, neurogénico y ya sea por falla de la glándula adrenal, generalmente la presión venosa central siempre disminuida, después el gasto cardíaco disminuido y la resistencia vascular periférica también empieza a ser disminuida porque hay defectos de vasodilatación. Es importante ese cuadrito. Aquí otro resumen de los 4 tipos de shock y en el distributivo no hay que olvidar lo que está el séptico y el anafiláctico. Vamos ahora por los distintos tipos de shock. Les decía, el hipovolémico por defecto de volumen de sangre que afecta la actividad del corazón. Hay una disminución del volumen circulante, aumento de la frecuencia cardíaca, llegando a la taquicardia y haciéndose un aumento de la resistencia vascular periférica. Este tipo de shock, vamos a verlo, ahí está. Este es un cuadrito muy bonito en el cual de las 4 clases de hipovolemia, en base al volumen perdido de sangre, miren, menos de 750, clase 1. Entre 750 y 1500 mililitros de sangre perdido, clase 2. 1500 a 2000, clase 3. Y más de 2000, clase 4. En relación al porcentaje de volumen perdido, aquí tenemos menos del 15%, 15 a 30, 30 a 40 y más del 40%, grave. El pulso menos de 100, entre 100 más de 100, 120 o 140. Esto llamaríamos primero casi normal, diríamos, porque solo menos de 100, taquisfigmia, franca taquisfigmia y pudiendo llegar al pulso filiforme, se dice, cuando es débil y rápido. La presión arterial, en estos casos, entre estas 2 clases, generalmente se mantiene todavía dentro normal, pero aquí hay franca hipotensión, igual que en la clase 4. El pulso, como les decía, la presión, aquí está normal, disminuida, pulso filiforme. La frecuencia respiratoria también es importante tenerlo en cuenta, generalmente esto va aumentando a medida que va aumentando el grado de pérdida de sangre. La diuresis horaria, se dice mililitros hora. Generalmente debe ser alrededor de entre 30 a 50 mililitros hora. Aquí estamos viendo, en la clase 1 todavía está manteniéndose más de 30, pero miren cómo baja, 20 a 30 mililitros hora, 5 a 15 mililitros hora y aquí prácticamente mínima, menos de 100 mililitros día, escuchen bien, día. Franca oligoanuria se dice, o pudiendo llegar a la anuria. El estado de conciencia aquí generalmente está ansioso, también ansioso, y aquí ya confusión mental y finalmente a llegar al letargo. Entre las causas del shock hipovolémico están las principales estas,
las hemorragias, ya sean externas o internas. Externas como son la hemoptisis, pérdida de sangre por vía pulmonar, hemotórax, pérdida de sangre al interior de la caja torácica, hemorragia digestiva alta o baja, hemoperitoneo, es la presencia de sangre en el peritoneo, fracturas que pueden hacer la exposición y pérdidas sanguíneas, la pérdida de plasma, quemaduras, pancreatitis y peritonitis son los 3 cuadros, y la pérdida de agua, estados de deshidratación, diarreas, poliurias y sudoración profusa. Un bonito cuadro, o van a colocar o hay que grabarse esto. En su, digamos ya, alteración celular, hay disminución de la precarga, hay taquicardia a nivel molecular, hay alteración de la glucólisis, especialmente pasa del lado aeróbico al lado anaeróbico, con franca disminución en la producción de ATP. Recordarán cada vez que una molécula de glucosa en condiciones anaeróbicas, simplemente solo 2 ATPs de los 32 que normalmente se producen en condiciones aeróbicas. Hay aumento de la presencia de ácido láctico que libera protones y acumulación de lactato. La bomba de sodio y potasio también se inhibida por defecto de la bomba de sodio y potasio. Después hay liberación de enzimas proteolíticas, pudiendo entrar en cuadro de autofagia y lesión celular. Después también puede, como hay pérdida de líquidos y electrolitos especialmente, se pierde sodio, por lo tanto llegar a un estado de hipoosmolaridad plasmática. Entre los signos y síntomas tenemos taquicardia, taquisfignia y taquipnea. Recordarán aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del pulso y aumento de las respiraciones. Hipotensión arterial, la presión desciende, entra en oliguria, puede haber agitación nerviosa y confusión mental. Aquí tengo 3 cuadritos, miren una úlcera péptica perforada, que puede haber hemoperitoneo, ahí está la úlcera. Después, miren cómo se puede coleccionar coágulos. Yo veo esto en cirugía generalmente. Cada uno de estos, miren, coágulos tremendos. ¿Qué es lo que se necesita? Miren, hasta hay palidez en los intestinos. Este paciente debe estar en la clase 4 de shock hipovolémico. Otro problema, miren, en los accidentes, en los politraumatismos, esto se llama estallido de hígado. Miren, el lóbulo derecho del hígado prácticamente deshecho. ¿Qué es lo que tiene que realizarse? Si da tiempo a reparar, generalmente acá, hepatectomía. Extraer esta parte o detener la pérdida sanguínea con mecanismos de suturas o cirugías derivativas. Miren cómo entonces se puede realizar a través de un accidente que puede determinar la vida de la persona. Entre los mecanismos compensatorios, miren, son especialmente el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, permitiendo que haya una vasoconstricción periférica y tratando de componer el volumen sanguíneo. Otro segundo mecanismo es a través del hipotálamo, que libera a la hormona antidiurética, tratando de retener agua, retener sodio, y permitir que haya retención de líquidos. Y otro mecanismo es a través de la corteza renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como en edema también lo hemos explicado, el descenso de la presión arterial activa este sistema. Y en el hígado también hay constricción de las arterias y de los sinusoides, tratando de compensar la pérdida sanguínea. Son entonces estos 5 mecanismos de compensación. Vamos al otro, el shock cardiogénico. Como decimos, falla del corazón, que puede ser por arritmias, taponamiento cardíaco o cuadros de infarto de miocardio, ahí está, miocarditis o rupturas valvulares. Recuerden que el corazón tiene unas arterias que se llaman coronaria izquierda, coronaria derecha, donde puede obstruirse, determinando un infarto de miocardio. Y puede ser inclusive una emergencia que puede ocasionar la muerte. El shock cardiogénico se caracteriza por estos 3 detalles que les había indicado en un cuadrito: disminución del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué consecuencias lleva la falla del corazón? Primero, el defecto de la contractilidad disminuye el volumen minuto, disminuye la presión arterial media y disminuye el gasto cardíaco. Esto ocasiona hipoperfusión tisular. A medida que va avanzando esto, se hace un círculo vicioso. Por eso es esta flechita
por ese ciclo que puede cumplirse cuando hay fallas en la función sistólica del corazón. Para el diagnóstico clínico existen síntomas y signos. Entre los síntomas, especialmente los que corresponden al infarto de miocardio, que deben recordar cuando les hablé del dolor referido, aquí está el dolor relacionado con el infarto de miocardio. La disnea puede acompañarse de grado severo inclusive, y astenia y malestar general. Entre los signos, miren, franco compromiso del estado general, palidez, puede haber piel fría, diaforesis, sudoración y cianosis, especialmente visibles en los labios y en los extremos de los dedos. Ingurgitación yugular, principalmente cuando hay infarto agudo de miocardio, vasoconstricción con pobre llenado capilar, la presión arterial sistólica menos de 90, los pulsos se hacen también disminuidos de amplitud y de frecuencia. Hay taquicardia y síndrome que se llama signo del galope, se llama, o presencia del tercer ruido. Entonces, son esos signos que se presentan en cuadros de shock cardiogénico. Vamos al shock obstructivo. Como les había indicado, obstructivo porque hay dificultad en la salida de sangre del corazón hacia el organismo. En esto se acompaña con disminución del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la resistencia vascular periférica. O venosa, vascular periférica. Entre las causas, por obstrucción, miren, están viendo acá, embolia pulmonar masiva, miren acá, todo un territorio está, diríamos, obstruido en el flujo normal de sangre. Un derrame pleural, miren, es así un derrame pleural, presencia de líquido que dificulta la respiración. Y un neumotórax, fíjense, este es el neumotórax. El pulmón izquierdo que están viendo acá está normal, expandido y con buena respiración. Pero acá, miren, hay un límite de acá. No sé si están fijando dónde están indicando las flechitas. El pulmón está colapsado. El resto aparentemente parecería, ¿no?, que acá estuviera el pulmón, pero el pulmón se lo observa así, con un tramado, diríamos, tipo trabecular, pero en cambio acá solo las costillas. ¿Qué pasó acá? Seguramente una herida de arma blanca o algo que se ha entrado aire y ha alterado la relación de presión negativa que debe existir, así como esto. ¿Y qué pasó? Entonces se entró aire acá. Por eso el término de neumotórax. Obstructivos. El distributivo, como el shock séptico, se acompaña con gasto cardíaco que generalmente también está disminuido, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la asistencia vascular periférica. Generalmente en el séptico hay así vasodilatación y en el anafiláctico no solo vasodilatación, sino también paso de líquidos al espacio intersticial. Entre las causas de este tipo de shock, generalmente infecciones diseminadas, sepsis, síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, puede haber también sepsis por estas bacterias, coli, Klebsiella, Aerobacter, Proteus y Pseudomonas aeruginosa. Son no peligrosos, sino muy severos cuando toman grandes extensiones en el organismo. Vamos también considerando esto un poquito respecto a la sepsis y shock séptico. La organización Sepsis Definition Task Force define así: una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped hacia la infección. En cambio, shock séptico es aquella categoría de shock en la cual hay alteraciones circulatorias y del metabolismo celular debidos especialmente a infecciones. De acuerdo al Q-SOFA que se dice, o Q-SOFA, esto es un cuadro que permite calificar de acuerdo al grado que se encuentra, frecuencia respiratoria, alteración del sensorio y presión sistólica menos de 100 y respiraciones más de 22, se indica que hay criterios de SOFA para catalogar como sepsis. Y miren este otro. Esta es la escala grande que se utiliza para determinar en base a puntaje o criterios que se tiene, por ejemplo, puntaje máximo, como hay franco, diríamos, alteración del estado fisiológico del organismo que está en sepsis. Viene de estas iniciales: Sepsis Related Organ Failure Assessment.
SOFA, que viene de esas iniciales. Estos criterios SOFA, entonces, toma estos 6 criterios que se califican con puntaje. Primero, alteración en el sistema nervioso central. Se la conoce como la escala de Glasgow, que recuerdo cuando hemos hablado de salud y enfermedades, se los expliqué. Su puntaje máximo es 15. Alteraciones del perfil renal, creatinina, elevación más de 1.5 o diuresis, disminución menos de 500 mililitros día. Eso significa cuando la creatina, por ejemplo, menos de 1.2, normal. Después, el perfil hepático, especialmente la bilirrubina, que no debe subir más de 1.2. Coagulación, número de plaquetas, recordarán, está entre 150 a 300.000 por milímetro cúbico. La respiración, tanto la presión arterial de oxígeno frente a la FiO2, que es la fracción de inspiratoria de oxígeno, más de 400, y la presión arterial media, más de 70, o inclusive el uso de drogas vasoactivas. Entonces, cuando todo esto se dice puntaje 0, 0, 0, 0, significa que SOFA está dentro de los criterios, diríamos, que puede ir por buen camino, diríamos, casi nada alterado. A medida que se va alterando, por ejemplo, Glasgow 13, 14, va bajando a 10, va bajando a 6, va bajando menos de 6, estamos dentro del límite 4. Lo mismo, si hay, por ejemplo, creatinina 3.5 a 4 o más de 5, imagínense, ya hay franco compromiso renal con diuresis menos de 200, estaríamos hablando dentro de 4. Y después, en la parte de bilirrubina, si está más de 12, si está menos de 20 las plaquetas, o menos de esta cifra de 20.000. Esto por si acaso es por 1000. Después, la respiración menos de 100 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno frente a la fracción de inspiratoria de oxígeno, menos de 100, corresponde ya inclusive a máquina ventilatoria. Después, cuando la presión arterial media prácticamente desaparece y hay administración de dopamina o noradrenalina, significa entonces que este paciente sí está ya con ventilador, está monitorizado. Si ustedes se fijan, 4, 4, 4, 4, 6 por 4, 24. 24 sería el grado, diríamos, máximo cuando ustedes escuchen SOFA 24, ese paciente está en cuidados intensivos. Entonces, SOFA 4 o 6, por ejemplo, SOFA 6, indica que todavía está en un cuadro crítico, pero no llegando a este extremo. Entonces, de estas variaciones se puede tener varios, digamos, factores para catalogar de acuerdo a este criterio. Para eso sirve esta escala que se llama SOFA. Y les voy a mostrar también ahora la patogenia. ¿Cómo es que, por ejemplo, en infecciones por Klebsiella, esto libera toxinas, esto activa citoquinas y factores hormonales, ocasionando vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Entre los signos y síntomas, generalmente miren acá un paciente con peritonitis. Generalmente hay fiebre con piel caliente, la facies se hace séptica, se lo ve sudoroso, escalofríos, taquicardia, hipotensión arterial, la lengua y las mucosas generalmente están secas. Es así como se presenta un estado de shock séptico. Vamos al otro, al shock anafiláctico, que es otro tipo de shock debido a complejos inmunes. Recordarán en el sistema inmune, que ustedes están haciendo justamente inmunología, deben conocer que hay mediadores químicos como la histamina o algunas prostaglandinas, por ejemplo, que ocasionan alteraciones en la microcirculación, como son, por ejemplo, las citoquinas aumentan la permeabilidad vascular, pueden ocasionar algunos leucotriones, especialmente broncoconstricción o aumento de la movilidad intestinal. Por este lado, algunas citoquinas, como son el factor de necrosis tumoral, después factor activador de plaquetas, algunas prostaglandinas pueden desencadenar un cuadro de inflamación y liberación de enzimas, entre ellas la triptasa, puede ocasionar lesiones en los tejidos. Todo esto entonces se activa cuando hay liberación de complejos inmunes, como lo están viendo acá. Algunas manifestaciones en el shock anafiláctico. Por ejemplo, puede haber edema especialmente en la región oral y especialmente esta zona. Es la zona de la glotis.
Hay edema, puede ocasionar dificultad a la respiración, obliga a hacer una traqueostomía. Después hay escozor, se acompaña con un prurito que se dice, o urticaria, presente en todo el organismo. Broncoespasmo, asma, a veces cólicos y diarrea, cefalea, hipertensión y síncope, taquicardia y prurito. Esas son las manifestaciones de shock anafiláctico. En nuestro medio, generalmente esto se observa como casos de alergia, por ejemplo, a la penicilina, que de pronto se olvidaron o por una emergencia la administran y se desencadena el cuadro. Generalmente así. Hay varios tipos de hipersensibilidad, deben conocer estos 4 tipos, solo para repasarles. La inmediata o atópica, después que está especialmente por liberación de inmunoglobulina C, después la de anticuerpos dependientes, mediada por IgG o IgM, de complejos inmunes, especialmente sobre IgG, y tardías, especialmente por complejos celulares. En la respuesta a la alergia, generalmente es gracias a la liberación o presencia de esta inmunoglobulina, que es la que se fija en los mastocitos, activa la liberación de mediadores químicos, entre ellos histamina, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas. Estos son los causantes de asma, broncoconstricción, rinitis, falta la I, eczema, urticaria, angioedema y shock. Todo esto es lo que desencadena entonces una respuesta alérgica en el shock anafiláctico. El neurogénico, o es lo que también se lo conoce por alteración del sistema nervioso. Están viendo acá una fractura en la columna cervical por alguna lesión, seguramente un impacto, tal vez un traumatismo frente a un accidente automovilístico, generalmente se observa esto, o caídas de grandes alturas, así como diríamos 2 pisos, 3 pisos, puede haber estas fracturas. Entonces, esto obliga a que el paciente esté en completo, diríamos, hay que moverse para reanimarlo o recuperarlo. Generalmente se presenta en casos de lesión de la médula espinal, shock neurogénico. Puede haber también por problemas de anestesia regional o intoxicaciones medicamentosas o desórdenes neurológicos. Generalmente en esto se presenta con franca hipotensión y vasoplegia, quiere decir parálisis de los vasos sanguíneos. Ya casi para concluir un poco esto, quiero darles algunas consideraciones respecto a reanimación cardiopulmonar. Y justamente les he encontrado un video, que después lo voy a subir también a la plataforma, de reanimación cardiopulmonar, que se lo conoce también como RCP. En otras universidades, chicos, por ejemplo, en Chile, sí, sé que en algunas universidades privadas está implementándose. En Estados Unidos sí es obligatorio. Para entrar a la universidad debes tener un curso de RCP, por lo menos básico. Hay 2 tipos de curso de RCP. Reanimación cardiopulmonar básica y reanimación cardiopulmonar avanzada. Nosotros debemos saber por lo menos los principios para una reanimación. Nadie está libre, puede presentarse. Y yo recuerdo, como creo que les decía, en la facultad, las veces que he asistido, especialmente en estudiantes que se olvidaban el tratamiento de realizar sus anticonvulsivantes. Escuchen bien eso, anticonvulsivantes, convulsiones. El paciente así está en estado, diríamos que, caído en el piso. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Miren acá, lo primero es que al paciente generalmente se le pone boca abajo. ¿Por qué? Para evitar que haga broncoaspiración. En el caso de que el paciente todavía está algo consciente o no hay signos de broncoaspiración, entonces sí hay que ponerlo en esta posición. ¿Y por qué estamos aquí considerando esta posición? Y miren la maniobra mentón, frente-mentón se dice, o mentón frontal. Con una de las manos se recoge el mentón y con la otra se deprime la frente. ¿Para qué? Para que esta vía aérea, por la cual cuando uno hace una hiperextensión, esta hace que se comunique directamente la faringe, la orofaringe, con la laringe. Esto que está con rojito es la tráquea y estamos viendo esta parte crítica, la glotis. Nosotros al extender estamos haciendo que la glotis suba y no se tape la vía aérea.
¿Y con qué idea? Además de permitir que respire y poder observar en la caja torácica si hay desplazamiento. Entonces, si no hay desplazamiento, se procede a esta maniobra, que es la respiración boca a boca. Y si lo primero el oxígeno, recordarán, el reanimador está introduciendo oxígeno, diríamos lo poco que, no lo poco, sino lo que está en ese momento, y observa que la caja torácica se expande. Entonces, al realizar esa maniobra, lo que estamos haciendo es que en los momentos críticos, tanto del corazón y del cerebro, todavía haya circulación o haya recepción de oxígeno para sus células. Después la otra es el masaje cardíaco que se dice. Y se la realiza así en el piso, debe hacerse en el piso, porque no en una cama ni en una camilla, porque a veces puede flexionarse la camilla al hacer presión. Justo en la parte, digamos, tercio medio del esternón, con así los hombros y los codos extendidos y haciendo presión prácticamente directo, casi con todo el peso del cuerpo. Hacer la presión en la caja torácica, aquí, tratando de comprimir el corazón contra la columna vertebral. O sea, como aplastar, diríamos, el corazón para tratar de que bombee por cada presión que se realiza. Entonces, aquí están viendo tres principios. Observar la vía aérea, introducir aire por vía respiración boca a boca y el masaje cardíaco. Toda vez que se realiza una reanimación cardiopulmonar, entonces siempre lo primero, comprobar la respiración, hacer esta flexura que les decía que hace que se abra la glotis y no se asfixie la persona. Después, una vez que se observa esto, se puede iniciar a la respiración boca a boca. Después se debe iniciar la ventilación artificial, generalmente a veces ahí está. Dice cogerla primero, cabeza atrás, comprimir la nariz, hay que cerrar porque a veces pasa eso. Quieren hacer reanimación cardiopulmonar sin cerrar la nariz y el aire se está saliendo por la nariz. Entonces coger aire, abrir la boca, dice abarcar la boca y soplar 2 veces. Generalmente 2 veces se debe realizar por cada 30 o 2 por 15. Es así de acuerdo al estado de la persona. El tórax se eleva y entonces desciende y hay combinaciones respecto a las compresiones torácicas e insuflaciones. Generalmente es esto lo que se realiza. 2 respiraciones por 15 masajes. Eso es lo que debe realizarse. Y aquí está, miren, ahí está, cómo es que se debe primero comparar o comprobar si es que hay latido cardíaco y debe realizarse, lo primero siempre, respiración boca a boca. Segundo, el masaje cardíaco. Y ahí están viendo el masaje. Miren qué es el objetivo del masaje. Aquí está la columna vertebral, aquí está el esternón y el corazón. Comprenderán que el corazón no siempre está hacia bien al lado izquierdo, sino está casi en la parte media. Permite entonces que, gracias a la compresión, el corazón como que se aplasta, diríamos, y permite que todavía impulse sangre hacia el sistema. Aquí estamos viendo cómo está realizando la reanimación y los ciclos que les decía, 2 por 15. Eso es lo que se debe realizar. Hay también otro, para mnemotécnico, diríamos, para acordarse de como se dice, el ABCD de la reanimación cardiopulmonar. ¿Y de dónde viene esto? Viene del inglés, de las letras iniciales. Airway, que significa aire, o que hay que hacer despejar la vía aérea. Breathing, darle respiración, boca a boca. Circulation, viene de que debemos hacer masaje cardíaco para hacer que circule sangre en el corazón. Después viene la D, que significa drug, o medicamentos que se deben administrar. Entre ellos, debe estar paralelo a lo que se está haciendo en reanimación cardiopulmonar, debe estarse haciendo la administración de medicamentos. Y la E viene de electrocardiograma. Debe realizarse electrocardiograma en un paciente que llega en estado de shock. Después hay estas otras, de la fibrilación, debe utilizarse, que no siempre en todos centros se tiene, desfibriladores, o realizar, por ejemplo, determinación de laboratorios, gases en sangre, o información a la familia, o inclusive ordenar que el paciente vaya a cuidados intensivos. Hasta la E es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué medicamentos en estado de shock generalmente son los útiles?
Yo les he preparado, miren, aquí tienen 2 maletines de paro que se dicen, o maletines de reanimación cardiopulmonar. Aquí están viendo hasta oxígeno, tiene el AMBU que se llama, o el que se realiza la respiración artificial, tiene el laringoscopio, tiene cánulas de intubación, tiene sistemas para administrar soluciones. Acá también lo están viendo, fonendoscopio, tensiómetro, hasta electrónicos. Aquí está un expansor plasmático, el Hemacel, y después hay así medicamentos también que pueden ser administrados inmediatamente. Si uno va descubriendo acá, seguramente están otros medicamentos, entre ellos hay muchos de acá, que el listado que es bueno que lo conozcan también. Cada maletín de paro o de emergencia debe tener soluciones parenterales, debe tener oxígeno, antibióticos especialmente de amplio espectro, analgésicos antiespasmódicos, adrenalina y atropina. Estos 2 medicamentos nunca deben faltar en un maletín de paro. Vasopresores, antiarrítmicos, tónicos cardíacos para el corazón, electrolitos y vitaminas también debe estar presente ahí, sulfato de magnesio, hemostáticos, miren qué importante, antisépticos, equipos de curaciones, aquí lo van a ver, en esta parte está el equipo de curación, después equipo de sutura y equipo de intubación, les decía, ahí están las cánulas y ahí está el laringoscopio. Entonces, es así como se maneja una caja de paro. ¿Por qué? Porque el paciente, como les decía, está en la antesala de lo que puede ocasionar la muerte. Bueno, ahora sí quiero compartirles el video que vamos a escuchar. Me ayudas, Elías, para entender esto que tiene como cerca 9 minutos y 13 segundos, que a este profesor ya lo conocen, Alberto San Agustín. Prepara nomás unos videos que son bastante llevaderos para entender mejor esto que es la parte didáctica de cuadros de reanimación cardiopulmonar básica. Es bueno tenerlo en cuenta, por lo menos de referencia. Y en el internet, ustedes saben, miren, en el YouTube tienen muchos otros recursos. Aquí están viendo nomás otros de 6 minutos, están viendo otros qué medicamentos se utilizan, etc. Ya está en la parte de ustedes que pudieran, en su tiempo que tengan, pueden también acudir. Yo les transmito esto, que es, considero la parte básica para tenerlo en cuenta. ¿Me avisas cómo está el audio? A ver, vamos a comenzar un ratito. A ver, Elías. Este vídeo voy a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar básica o soporte vital básico. ¿Se escucha bien? Doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces vuelvo al inicio. La reanimación cardiopulmonar básica o soporte vital básico, que creo que es un tema muy importante para cualquier persona, sea profesional o no, porque se aplica la parada cardiorrespiratoria y esta se puede presentar en cualquier situación. Si todos aprendiéramos lo básico de la reanimación cardiopulmonar, se salvarían muchas vidas. Entonces, ¿qué es la parada cardiorrespiratoria? Pues sería un cese espontáneo de la respiración y de la circulación. En un caso concreto, sería la muerte súbita o muerte súbita cardíaca cuando el origen es de tipo cardíaco, sería el más frecuente. Y dentro de estos, más frecuentes, la cardiopatía isquémica, concretamente el infarto agudo ventricular. Lo que ocurre es que provoca una arritmia grave, la fibrilación ventricular, y el resultado puede ser mortal en muchos casos. Por eso también es interesante saber de la existencia del desfibrilador automático y tener una noción de cómo utilizar. Entonces aquí lo que hablaremos es del soporte vital básico o RCP básica en el adulto. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar básica? Pues es mantener la ventilación y la circulación de la persona que ha entrado en parada cardiorrespiratoria hasta que nos llegue un desfibrilador externo automático o hasta que lleguen los servicios especializados de emergencias. ¿Cómo procedemos? En primer lugar, tenemos que garantizar que tanto la víctima como nosotros estamos seguros, que no corremos un peligro adicional, como por ejemplo que nos atropelle un coche o que podamos caer por un precipicio o alguna situación similar y que empeore la situación. La seguridad es fundamental. Y en segundo lugar, hay que pedir automáticamente ayuda, gritar, pedir ayuda, que llamen a los servicios de emergencia. Lo que tienes que hacer a continuación es valorar si la persona responde, es decir, comprobar su consciencia. Le puedes tocar y decirle, oiga, usted, moverle un poquito suavemente para ver si te dice algo o si
si reacciona. Si te responde, lo que hay que hacer es dejar la posición en la que está, a no ser que sea peligroso, pedir ayuda y estar controlando. No sabes la causa por la que se ha quedado horizontal, si habrá tenido un síncope o una intoxicación, no lo sabes. Entonces, lo único que puedes hacer es estar esperando y reevaluando a la persona hasta que llegue la ayuda. Si no responde, ¿qué hacemos? El paciente está en decúbito supino, es decir, estirado boca arriba, y lo que tenemos que hacer es abrir la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón. Una mano la ponemos en la frente para presionar un poquito, que se bascule un poquito la cabeza hacia atrás, y con la otra mano ponemos dos dedos, la punta de dos dedos en el mentón, presionando un poquito hacia arriba y ayudando a esa basculación de la cabeza. Por supuesto, si sospechas que hay una lesión de las cervicales, no lo harás. Si solo harás, intentarás protuir la mandíbula. Entonces compruebas la respiración durante unos 10 segundos. Es ver, oír y sentir. Pones tu oreja al lado de la boca de la persona y a la vez miras el pecho. De esta forma puedes ver los movimientos del pecho, el vaivén de la ventilación pulmonar, escuchas en el oído el aire que entra y sale e incluso lo sientes en tu mejilla. Aquí hay que ir con cuidado con un tipo de respiración que se llama gasping o respiración boqueante, que a veces se puede confundir y pensar que está respirando cuando esta respiración es equivalente a una parada respiratoria. Se asemeja mucho, cuando lo ves, recuerda mucho a la de un pez cuando sale del agua, que hace esta especie de respiración boqueante, ¿no? Es muy parecida. Entonces, supongamos que el paciente respira. Lo que hay que hacer es ponerlo en posición lateral de seguridad. Por supuesto, eso dependerá de si piensas que hay alguna lesión en la columna vertebral, si ha habido un accidente de tráfico, no es lo más apropiado, a lo mejor no tocarlo, para no empeorar posibles lesiones, pero habrá que estar controlando y reevaluando constantemente hasta que llegue la ayuda. El motivo de poner a la persona en posición lateral de seguridad cuando esté inconsciente es para evitar que aspire su propio vómito, en el caso de que vomite, o para que la lengua, al estar boca arriba, se desplace hacia atrás y pueda provocarle una dificultad respiratoria o que se adelante con su propia lengua. Supongamos ahora que la persona no respira. ¿Qué hay que hacer? Como hemos dicho antes, lo más importante es pedir ayuda inmediatamente. En el caso de que haya más de una persona, una empieza la reanimación cardiopulmonar inmediatamente y la otra va a buscar ayuda. Es muy importante esto. En la mayoría de los casos lo que hay que hacer es pedir ayuda antes de iniciar la RCP básica. En el caso de que haya una sola persona. ¿Hay excepciones? Sí. En el caso de que haya sido un ahogamiento, en el caso de que la víctima sea un niño, o en el caso de que haya habido una lesión traumática. En este caso se recomienda empezar las compresiones durante 1 minuto y después solicitar la ayuda. Del tema de los niños ya hablaremos en otro vídeo. ¿Qué haces a continuación? Empiezas las compresiones, que consisten en 30 compresiones en la mitad inferior del esternón, que es el punto medio que hay entre la línea que une los dos pezones, o línea intermamilar, dedos entrelazados. Y apoyas con el talón de la mano, los brazos tienen que estar rectos, estirados, y has de presionar con una intensidad más o menos que hundas el tórax unos 5 centímetros. El ritmo es de 100 compresiones por minuto. Acabas las 30 compresiones. ¿Qué haces a continuación? Haces 2 insuflaciones. ¿Cómo se hace? Te colocas en la parte lateral del paciente, tapas los agujeros de la nariz con el pulgar y el índice de la mano que está a la frente, inspiras, sellas con tu boca la boca de la víctima y vas soplando o insuflando aire de forma constante, suave, durante 1 segundo, hacia el interior de la víctima. Más o menos dura 1 segundo. Compruebas que el pecho se hincha, se aumenta de volumen, que las ventilaciones que estás haciendo son efectivas. Retiras la boca y destapas la nariz tras cada insuflación para que salga aire de forma pasiva. En el caso de que no vaya bien la cosa, lo que tienes que hacer es comprobar que no haya cuerpos extraños dentro de la boca, entre las postizas o algún otro objeto, ver que la extensión del cuello sea la adecuada, pero de cualquier forma, si no han sido efectivas, sigues con las compresiones, no haces más ventilaciones hasta que acabes con las 30 compresiones torácicas siguientes. La relación compresión-ventilación es de 30 a 2, es decir, 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones. Da igual que haya 1 o 2 reanimadores, se hace con esta frecuencia, tanto en adultos como en niños mayores de 1 año. Se recomienda que se vayan intercalando un reanimador y otro cada 2 o 3 minutos para evitar el agotamiento del que hace las compresiones torácicas. Y si notas que vuelve con la respiración normal, entonces paras para reevaluar.
Como hemos dicho, se da preferencia a las compresiones torácicas, pero hay unas excepciones, que es en el caso de las víctimas por ahogamiento o traumatismos, en las que se considera que es oportuno hacer 5 ventilaciones de rescate antes de empezar con las compresiones torácicas. Si nos fijamos en los pasos que hemos ido realizando hasta ahora, hay una diferencia respecto a lo que se hacía antiguamente, la preferencia a las compresiones torácicas. Es decir, que tenemos que iniciar las compresiones torácicas antes que las ventilaciones. Eso si el paciente no responde y no respira. Eso a nivel general. Y se debe tener en cuenta que la búsqueda del pulso no debe retrasar el inicio de la RCP. En el caso de profesionales, pues puede estar indicada en la RCP básica, valorar el pulso carotídeo, que sería el que está indicado, pero no más de 10 segundos. Y la RCP ha de continuar hasta que llegue ayuda especializada o que nos llegue un desfibrilador externo automático, del que hablaremos en el próximo vídeo. Para resumir, ¿en qué consiste la RCP básica? Es muy sencillo. Son 3 puntos fundamentales. Si te encuentras a alguien que está inconsciente y que no respira, lo que hay que hacer es, primero, pedir ayuda y segundo, empezar a hacer compresiones torácicas. En tercer lugar, insuflaciones. Y la proporción es 30-2. En el caso de que tengas dificultades de que no sepas hacer insuflaciones o tengas reparos, serían hacer compresiones en el centro del pecho del orden de unas 100 por minuto. Esto lo haremos hasta que nos llegue el desfibrilador externo automático o la ayuda médica especializada. Recuerda que este vídeo es una introducción al RCP básico, pero no sustituye un entrenamiento certificado. Y espero que el vídeo sirva para animarte a que lo hagas, tanto si eres profesional como si. Si quieres ayudar al canal, recuerda suscribirte, darle a me gusta y compartir en las diferentes redes sociales. Si quieres seguirme, puedes seguirme en Twitter o en el blog. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿han escuchado Elías? Sí, doctor, sí he escuchado. Muy bueno el video. Muy bueno. Yo les decía, a ver, voy a volver a subir la diapositiva. Y han escuchado en realidad estas maniobras. Tal vez alguna pregunta que surja de esto va a ser esta, la cantidad que voy a colocar acá. Permítame para aclararles esto. Esto cuando se hace solo 2×15 y 2×30, como ha indicado el video, especialmente cuando hay ayuda. Y entonces, de todas formas, lo primero es que hay que siempre despejar la vía aérea. Y si es que el paciente todavía tiene algo, diríamos, porque generalmente de lo que yo veo, ¿no? Cuando ocurre un paro, es lo que veo es en hospital. Y en hospital hay paro, inmediatamente oxígeno, cánula, o estamos intubando o dándoles hasta que inicie la frecuencia cardíaca. Y otro detalle también que en el video han visto, puede haber una asfixia por cuerpo extraño y lo primero también, hacer que la vía aérea esté permeable. Esto generalmente se puede observar en niños cuando hay material extraño, por ejemplo, canicas o pepas de frutos, pueden obstruir la vía aérea. Y el otro problema, como han escuchado también en el video, es los ahogamientos. Es muy, digamos, no frecuente, sino puede presentarse en casos de ahogamientos. Igualito, hay que especialmente ponerlos boca abajo, porque el líquido, comprenderán, hay que, diríamos, como que hay que hacer presión en la caja torácica para expulsar todo el líquido. Bueno, entonces es así como se reanima la reanimación cardiopulmonar. Ideal, como les decía, me gustó la parte final del video. Observar el video no siempre quiere decir que lo han hecho, porque hay cursos acá, solo para orientales también. La Cruz Roja es cada cierto tiempo, no sé ahora por la pandemia, no sé cómo estará trabajando, pero si alguno necesita o quiere hacer un curso, hay así cursos, digamos, que armaba la Cruz Roja Boliviana. Bueno, eso es todo entonces. Les he ilustrado sobre shock y ya vayan preparando sus artículos. ¿Cuántos estamos en la sala, Elías?
Ahorita estamos 31 estudiantes. A ver, vamos a ver. Sí, 31. Perfecto. Solo recomendarles para el grupo de miércoles, reponemos, diríamos, lo que por las elecciones del miércoles pasado, vamos a hacer la parte, comenzamos siempre 14:30, de la A a la Z, voy a ir convocando a los 4 subgrupos y el restante van preparando sus temas, preparen buenas diapositivas de los artículos aceptados. Listo, eso es todo, Elías. Nos vemos el miércoles en la clase. Perfecto, doctor. Hasta luego. Listo. Hasta luego, chicos.